Padre Celestial, agradecidos una vez más estamos por habernos dado este santo día de reposo para estar en su presencia. Pedirles, Señor Dios, su bendición, su compañía, y que, y que lo que aprendamos en esta tarde lo pongamos en práctica para nuestra vida cotidiana, y que usted nos conceda su Espíritu Santo para que nos dé inteligencia para discernir entre lo bueno y lo malo. Señor, queremos darle gracias porque ha venido a nuestra familia del grupo Remanente esta personita que ha nacido, Señor Dios, y estamos felices por esta grata noticia. Que en esta tarde, Padre Santo, nos permita estar en comunión en santa presencia, que bendiga a la persona que va a tratar el tema de esta tarde, que el Espíritu Santo sea con ella y también con todos nosotros. Le suplicamos y agradecemos por todos sus favores, no por méritos nuestros, sino por méritos de su Hijo, nuestro Señor. Amén. Bendito Dios y Padre, a ti damos alabanza y gratitud a esta hora, Señor. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y aquí está delante de ti tu pueblo fiel en esta tierra. A ti agradecemos y alabamos, Señor, porque en los méritos de Cristo y en su sangre, en su justicia, hemos sido buscados, hemos sido encontrados, y el Espíritu Santo nos ha convencido de la verdad. Señor mío, te alabo porque tú eres el creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos contienen. Te alabamos, Señor, porque tú nos alimentas, nos perdonas, nos cuidas, y hasta ahora haces posible que nuestros hermanos, tus hijos en esta tierra, nos congreguemos en diferentes lugares para darte honra y alabanza. Señor mío, hemos de estudiar tu palabra, por eso pedimos tu divina dirección, pedimos bendición para cada uno de nuestros hermanos, para los niños, jóvenes, adultos, ancianos, para las esposas y esposos. Pedimos, Señor, que a esta hora tus santos ángeles nos asistan, que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría para poder hablar, para poder aprender, para poder enseñar y compartir esta solemne verdad, Señor, de la proximidad de la implantación de la marca de la bestia, del falso día de reposo. Señor, ayúdanos a comprender el solemne momento que en la historia profética estamos viviendo. Ayúdanos a abrir nuestros ojos, a levantar nuestra voz. Llénanos de valor, Señor, para poder tomar decisiones adecuadas en favor de tu santa ley, en favor de la salvación. Ayúdanos a comprender, Señor, que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo solemne, que el gran día de la expiación está por terminar, que muy pronto, Señor, tú vas a dejar de interceder en favor de los que te siguen, de los que te buscan y te aman, y que muchas personas van a quedar selladas con la marca de la bestia. Muchas personas van a rechazar y están rechazando tu mensaje. Pero gloria a Dios por las personas que hemos creído y las que van a creer por la palabra que tú nos das para predicar. Bendice a esas personas nobles, personas que estudian tu palabra para obedecerla. Bendícela, Señor. Danos el valor de seguir adelante para que cada santo sábado fortalezcamos nuestra relación contigo, que cada santo sábado crezcamos, Señor, en la fe,
al abrazar estas verdades. Señor, por favor, estamos siendo sellados con el sello de Dios, que es la observancia del santo día de reposo, el santo sábado. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra fe en Cristo, en el verdadero Cristo, en tu santa ley, y alzar la voz, Señor, para promulgar tus verdades, porque se ha invalidado tu ley, Señor. Padre mío, bendice a mis hermanos que están con nosotros esta tarde y acompáñanos, por favor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, mis amados hermanos, les saludo a todos. Queremos decirles que esta tarde vamos a continuar con el estudio programado, ¿cierto? Vamos a continuar estudiando este tema que hemos iniciado esta serie durante esta semana, que la hemos titulado, hermanos, esta serie que la hemos titulado El progreso de la ley, el progreso de la ley de observancia obligatoria del domingo en el tiempo. Ya estuvimos revisando una primera parte que fue la ley dominical en tiempos de Constantino. También estuvimos revisando las leyes dominicales en tiempos de la hermana White, ¿cierto? Todo lo que ella vivió en la época, en sus años, y las advertencias que hizo, los testimonios que dio sobre la existencia de esta ley dominical. Estuvimos revisando el proyecto de ley dominical que se aprobó en parte de los Estados Unidos, que reposa ante el Senado y que fue aprobado en parte en 1888 y que como testimonio de la profeta dijo que ese decreto muy pronto iba a ir a todo el mundo, ¿sí? También estuvimos revisando, hermanos, un testimonio de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos al aprobar la defensa o al darles el fallo en favor de una persona y de todos los estadounidenses que deseen hacer del domingo su descanso, su día de descanso religioso. La Corte Suprema de Justicia, compuesta por los 9 jueces, a quienes la profeta le llama, al igual que ellos y los directores del mundo religioso y político, a quienes les llama los secuaces de Satanás con voto de obediencia a Roma. Hemos estado revisando esa parte también, ¿cierto? De manera que, hermanos, hoy queremos revisar unos escritos que tienen que ver, hermanos, con la implantación de la ley dominical final, la ley dominical final. Entonces, para eso, hermanos, estaremos yendo, ¿cierto? Estaremos yendo primeramente, vamos a ver, al libro Eventos de los Últimos Días. Allá en este libro hay unas citas que están recopiladas, ¿cierto? Hay unas citas que están recopiladas y que en el capítulo que habla del sello de Dios y la marca de la bestia, podemos leer, ¿sí? Sobre este asunto de la marca de la bestia. En la palabra de Dios se identifica quién es la bestia, cuál es su marca, y los testimonios a nosotros nos han enseñado claramente qué es la marca de la bestia. Leo de la página 227 del libro Eventos de los Últimos Días, bajo el título que se le ha colocado, que es la marca de la bestia, donde se cita testimonios para los ministros en la página 133. Esta cita está escrita o fue escrita en 1898. Fíjense, hermanos, que en 1898, ¿sí? 10 años después de que se aprobara en parte el proyecto de ley dominical en Estados Unidos, la profeta Elena White escribió lo siguiente:
Juan fue llamado a contemplar a un pueblo distinto de los que adoran a la bestia o a su imagen al guardar el primer día de la semana. La observancia de este día es la marca de la bestia. Qué interesante, hermanos, que claramente en el espíritu de profecía se diga que la observancia del día domingo es la marca de la bestia. La marca de la bestia, dice el libro de Evangelismo, página 174. Esta cita fue escrita en 1899. La marca de la bestia es el día de descanso papal. También confirma el concepto de lo que es la marca de la bestia en 1889. Libro del Evangelismo, página 174. Cuando llegue la prueba, se manifestará claramente qué es la marca de la bestia. Dos puntos. Es la observancia del domingo. Y esta cita fue escrita ya en 1900 y se encuentra consignada en los escritos del Comentario Bíblico Adventista que le corresponden solamente a la hermana White, es el tomo 7, escrita en 1990. Sin duda alguna, ella tenía claro y así enseñó que era la marca de la bestia. Leo del tomo 3 de Joyas de los Testimonios, página 232. Esta cita, escrita en 1904, dice así: la señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día, monumento recordativo de la creación por el Señor. Y enseguida dice, la marca de la bestia es lo opuesto a esto, es la observancia del primer día de la semana. Una cita más, cuando dice, en testimonio especial a la iglesia. Bueno, esta cita no la voy a leer, hermanos, porque encontré un tremendo error intencional, de parte de los fideicomisarios de los escritos de la hermana White en esta cita compartida en este libro, eh, y la estaré compartiendo en otro momento. Por ahora la vamos a dejar allí. En otro momento, cuando hablemos de cómo la Corporación Adventista exalta el domingo, eh, y de una manera voluntaria ha intervenido esta cita. Bueno, hermanos, estamos frente nosotros a una prueba, a una gran prueba. Hemos visto, hermanos, cómo los poderes de la tierra, la Corte Suprema de Justicia, los gobiernos, las autoridades, se han unido en favor del domingo para imponer su observancia obligatoria. ¿Sí? Estamos frente a una prueba y esa prueba consiste en que muy pronto tendremos que decidir si obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Y esa prueba consiste en que muy pronto, hermanos, ese decreto va a ir a todo Estados Unidos, a todo el mundo, y todas las personas tendremos que decidir, ¿sí? Esa prueba consiste en que se va a obligar la imposición de la observancia del domingo. Allá en el libro de Evangelismo, en la página 174, una cita de 1899, dice así: nadie es condenado hasta que haya tenido la luz y haya visto la obligación del cuarto mandamiento. Esto es importante saberlo. Nadie es condenado hasta que no haya tenido la luz y la obligación de obedecer el cuarto mandamiento que ordena el descanso del santo sábado, séptimo día de la semana. Pero cuando se ponga en vigencia el decreto que ordena falsificar el sábado, cuando vaya este decreto a todo el mundo, a todo Estados Unidos, cuando se ponga en vigencia ese decreto y el fuerte clamor del tercer ángel amoneste a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, se trazará claramente la línea entre lo falso y lo verdadero. Entonces los que continúen aún en transgresión recibirán la marca de la bestia. Nosotros tenemos un papel que desarrollar en este conflicto. Somos los que hemos de dar el fuerte pregón, la advertencia final, que está empezando a ser dada desde ahora, hermanos, pero que esa advertencia, esta voz que estamos levantando,
ayudada por el poder de la lluvia tardía, se convertirá en el fuerte pregón. Entonces las personas ilustradas, que sean ilustradas al respecto de la verdad, todas tendrán que tomar una decisión en favor del sábado del Señor o en favor del domingo, que es la marca de la bestia. Cuando la observancia del domingo, esto dice en el conflicto de los siglos, página 502, ya esta cita está escrita en 1911. Noten esto como dice, cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley, ¿sí? Por la Corte Suprema, sea impuesta, sea obligatoria, aprobada para todos. Cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley y el mundo se ha ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, o sea, del sábado. Pues dos cosas. El mundo tiene que ser ilustrado acerca de la obligación de guardar el sábado. Y entonces también el mundo va a sentir la presión de obedecer y guardar el domingo. Cuando suceda esto, entonces el que transgrediere el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios. Honrar al papado por encima de Dios. Esta mañana presentamos el tema que lo titulamos Secuaces de Satanás con voto de obediencia a Roma. Esta Corte Suprema de Justicia, estos gobiernos de la ONU, todos estos líderes religiosos, aunque juren fidelidad al Estado, prevalece sobre ello el voto de obediencia a Roma, que los exime de toda responsabilidad. Dice entonces que van a rendir al papado por encima de Dios. Rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma. Adorará a la bestia y su imagen. Cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad, o sea, el Santo Sábado, y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, o sea, el domingo, ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia. Y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los hombres, y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Entonces estamos siendo ilustrados claramente a través del espíritu de profecía, hermanos, que la marca de la bestia es la observancia obligatoria del domingo como descanso o como día santo, pero que el sello de Dios es la observancia del séptimo día, del santo sábado, y que seremos sellados nosotros con el sello, estamos siendo sellados con el sello de Dios, pero que el mundo entero, hermanos, debe ser ilustrados al respecto para que tome una decisión. Los que se inclinen a guardar el domingo cuando sea obligatorio, a sabiendas que es un día de Roma, un día que reconoce la supremacía de Roma, a sabiendas que el sábado es el cuarto mandamiento que exige la observancia del séptimo día de la semana sábado. Cuando suceda eso y las personas elijan guardar el domingo, entonces recibirán la marca de la bestia y por lo tanto la ira de Dios, que será vaciada sin mezcla de misericordia, ¿cierto? Sobre los hombres que reciben la marca de la bestia. Hoy nos vamos a espaciar un momento, hermanos, sobre la ley dominical final. Y le hemos llamado ley dominical final a este periodo desde 1998 hacia acá, ¿sí? Cuando estaba dirigiendo el sistema papal Juan Pablo II y escribió esa carta encíclica llamada Dies Domini, la santificación del domingo, ¿sí? En esta encíclica
se escribieron cosas bien interesantes, hermanos, que nos hacen ver a nosotros que estamos viviendo en tiempos de la ley dominical final, tiempos de la ley dominical final. Ya vimos en los estudios anteriores la ley dominical en tiempos de Constantino, cuando se impuso el primer decreto dominical el 7 de marzo del año 321. Vimos el progreso de esa ley dominical en el 425, en el Concilio de Éfeso, en el 462, en el año 600, 800, 1200. Todo ese transcurso, ese camino de la Edad Media, de la edad de tinieblas espirituales, el progreso de ese proyecto de ley dominical. También revisamos, hermanos, la ley dominical en tiempos de la profeta, en tiempos de la hermana Huay. Específicamente, hermanos, revisamos ese proyecto de ley dominical que reposa en el Senado, del cual hizo la defensa el senador, el pionero A.T. Jones. Lo estuvimos analizando brevemente en algunas sesiones y estuvimos demostrando, hermanos, lo que pretende establecer para el mundo entero y para todo Estados Unidos y para todo el mundo el disfrute del primer día de la semana como un día santo, un día religioso, donde se debe asistir y no ser interrumpido, donde se debe asistir a la adoración religiosa en ese día falso de reposo. Hoy queremos entonces detallar lo que fue la carta encíclica de Juan Pablo II, que prácticamente, hermanos, ha dado inicio a este último paso que debe dar la ley dominical en esta tierra para ser impuesta como la marca de la bestia. Voy a leer, hermanos, de aquí de la página 27 de este libro. Les pido el favor que noten este sello de esta paloma que vuela invertida, de manera invertida, ¿sí? Aquí hay, este es un símbolo satánico, hermanos, de esta paloma volando hacia abajo. Y aquí está el sello del sol, porque la santificación del domingo es un homenaje que se le hace a Satanás en el primer día de la semana como un día de fiesta pagano y es un rechazo de, del homenaje que debe recibir Jesús, el Señor Jesucristo, como el creador del cielo y de la tierra, lo que está escrito en el cuarto mandamiento de Éxodo 20 del 8 al 11 y a lo largo de todas las sagradas escrituras. Voy a leer de aquí, hermanos, de esta página 27, algunos apartes para que notemos lo que el diablo ha hecho y está haciendo en este proceso final de la ley dominical, en este paso final de la ley dominical. ¿Sí? Vamos a notar unas cosas bien interesantes. Por ejemplo, acá en el segundo verso, aquí indico, dice, comillas, primer día después del sábado. ¿Sí? Aquí en esta parte, hermanos, ustedes se encuentran aquí, primer día después del sábado. Y está haciendo referencia a ese texto que se encuentra, hermanos, en Hechos 20 del 7 al 12. Primer día después del sábado era también, noten la mentira que pone aquí este papa en este libro. Primer día después del sábado era también cuando los fieles de Troacia, allí lo pone como Troada, también vale el nombre, se encontraban reunidos para partir el pan, para la fracción del pan. Pablo les dirigió un discurso de despedida y realizó un milagro para reanimar al joven Eutico, que es un asunto que conocemos, que está registrado allá en Hechos 20, del 7 al 12. Entonces, hermanos, este papa, está aquí anotando este acontecimiento para decir que Pablo santificó el domingo, el primer día de la semana. Y dice además, refiriéndose a Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, que el libro del Apocalipsis
da testimonio o testimonia la costumbre de llamar a este primer día de la semana el día del Señor. Aquí ustedes lo están leyendo conmigo, ¿sí? En este libro, hermanos, se comienzan a dar un paso gigante en el establecimiento de la ley dominical final. Esta mañana vimos cómo un periódico católico hacía referencia a esta carta encíclica de Juan Pablo II, donde, donde ahora en el 2023 se cumplen 25 años de haber sido escrita esta encíclica y se dice que es una vergüenza, que es una tragedia, es vergonzoso no haber puesto en práctica la recomendación que hizo Juan Pablo II cuando escribió esto, ¿sí? Entonces, Juan Pablo II le aplica a Apocalipsis 1:10, cuando dice Día del Señor, le aplica este texto al domingo, ¿sí? Y le aplica la reunión del apóstol Pablo en ese primer día de la semana para decir que estaba santificando el domingo. Y realmente los que conocemos el pasaje bíblico sabemos que Pablo guardaba el santo sábado y que ese santo sábado alargó el discurso hasta la medianoche porque al otro día tenía que irse madrugado en el barco de viaje. Entonces el apóstol Pablo guardó el santo sábado en ese día, no alcanzó a hacer todo lo que tenía que hacer ni decir, entonces alarga el discurso, realiza la cena del Señor con las personas, va hasta la medianoche y obviamente terminado el santo día el de reposo a la puesta del sol, él continúa predicando, pero era porque no alcanzó a hacer todo en ese santo día y entonces alarga el discurso. Ese discurso toma la parte oscura del primer día de la semana, o sea, la noche. Es como si en este momento nosotros estamos predicando, se pone el sol, no alcanzamos a hablar todo lo que tenemos que hablar y hacer. Este servidor sigue predicando hasta la medianoche y al otro día tiene que viajar. Entonces, por eso alarga el discurso. Eso fue lo que pasó realmente allí en Hechos capítulo 20. Pero Juan Pablo II cita este texto para decir que Pablo y los discípulos santificaban el domingo. Y cita Apocalipsis 1:10 para decir que el libro de Apocalipsis da testimonio a la costumbre de llamar a este primer día de la semana, a ese primer día después del sábado, como él lo cita acá arriba, la costumbre de llamar a ese primer día de la semana el día del Señor. Pero el día del Señor no es el primer día de la semana. El día del Señor es el santo sábado, el séptimo día de la semana. ¿Sí? El Señor ha dicho en Isaías 58, si retrajeres, Isaías 53, si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y llamares al sábado santo, delicia de Jehová, entonces está claramente definido cuál es el día del Señor, el santo sábado, ¿cierto? Sigo leyendo, la carta dice, de hecho, esta será una de las características. Noten esto, hermanos. La observancia del primer día de la semana, domingo, como día del Señor, dice Juan Pablo II, esta será una de las características. Aquí donde estaba indicando la flecha, hermanos. Esta será una de las características que distinguirá a los cristianos respecto al mundo circundante. Hermanos, Juan Pablo II y el sistema papal de 1998, a través de esta encíclica, le enseñaron a todo el mundo, a los reyes de la tierra, a las instituciones educativas, a los profesores, a los estudiantes, a todos los católicos y no católicos, le enseñaron que guardar el domingo es una de las características que distinguirá a los cristianos, aplicándole, hermanos,
la señal de identificación de Dios a su verdadero pueblo, quitándole la señal del sábado que identifica al verdadero pueblo de Dios, poniéndosela al domingo. ¿Sí? También dice, hermanos, lo advertía desde principios del siglo II. Noten, aquí hay una referencia importantísima. El mismo sistema papal en esta encíclica de Juan Pablo II da testimonio, hermanos, desde cuándo viene este proceso de cambiar el día de reposo del sábado al domingo. Noten lo que dice. Obviamente, está escrito aquí como el historiador, ¿cierto? Dice, lo advertía desde principios del siglo II. ¿Cuándo es el siglo II, hermanos? El siglo II es, el primer siglo es del año 1 al año 100, ¿verdad? El siglo II, pues, es del año 101 al año 200. Y este Juan Pablo II hace referencia a esto y dice, lo advertía desde principios del siglo II, del siglo II, el gobernador de Bitinia, llamado Plinio el Joven, constatando la costumbre de los cristianos, comillas, de reunirse un día fijo antes de salir el sol y de cantar juntos un himno a Cristo como a un Dios. Y pone la palabra Dios con minúscula. En realidad, hermanos, lo que está haciendo referencia es a una celebración del paganismo, de reunirse el primer día de la semana y adorar al sol, ¿sí? Lo cita a Plinio el Joven, gobernador de Bitinia del siglo II, ¿sí? En efecto, dice este papa, en efecto, cuando los cristianos decían Día del Señor, recuerden que la encíclica se llama Dies Domini, ¿sí? Día del Señor, la santificación del domingo. En efecto, dice, cuando los cristianos decían Día del Señor, comillas, lo hacían dando a este término el pleno significado que deriva del mensaje pascual. Cristo Jesús es Señor. De este modo, se reconocía a Cristo el mismo título con el que los 70, estos 70 ancianos, traducían en la revelación del Antiguo Testamento el nombre propio de Dios, GHWH, que no era lícito pronunciar. Bueno, hermanos, allí en el artículo 22 de esta encíclica dice así, en los primeros tiempos de la Iglesia, el ritmo semanal de los días no era conocido generalmente en las regiones donde se difundía el Evangelio, y los días festivos de los calendarios griego y romano no coincidían con el domingo cristiano. Bueno, para este papa, el ritmo semanal se perdió y ahora, como enseñan los de la vara del pastor y muchos otros, ellos dicen que no sabemos si estamos guardando el verdadero sábado del Edén o no. Y entonces han inventado la teoría del sábado lunar y que puedes guardar cualquier día de la semana después de 6 días de trabajo, porque el ritmo semanal se perdió, dicen ellos. Pero preguntémonos esto, hermanos. ¿Ustedes creen que el Dios poderoso, el autor del Santo Sábado, iba a permitir que el ritmo de la semana, el orden de los días, se pierda en algún momento por el cambio de calendarios de Juliano a Gregoriano o en el tiempo, que se pierda el orden de los días y que las personas no sepamos en qué día de la semana estamos viviendo? Cuando la profecía y la Biblia hablan claramente, hermanos, que el Señor Jesús guardaba el sábado, séptimo día de la semana. Los discípulos lo hacían, ¿sí? Los discípulos lo hacían y que la historia del sábado, hermanos, nunca se ha perdido y que el Señor siempre ha tenido sus atalayas fieles y que por eso esa verdad del sábado es conservada hasta ahora.
el poder de Dios no iba a permitir que se pierda la secuencia semanal de los días, pero aquí el Papa lo dice que eso se perdió, que el ritmo semanal de los días no era conocido generalmente en las regiones donde se difundía el Evangelio. Entonces, en otras palabras, ¿cierto? En otras palabras, está diciendo que la iglesia cristiana fundada por Cristo y los apóstoles estaban guardando un día al azar, porque en los primeros tiempos de la iglesia, ¿cuándo son los primeros tiempos de la iglesia? Pues el primer siglo, el segundo siglo. En los primeros tiempos de la iglesia, el ritmo semanal de los días no era conocido generalmente en las regiones donde se difundía el evangelio, y los días festivos de los calendarios griego y romano no coincidían con el domingo cristiano. Esto comportaba para los cristianos una notable dificultad para observar el día del Señor con su carácter fijo semanal. Esta mañana, un periódico nos anunció que no se sabe cuál es el día de reposo, si el sábado o el domingo, pero dimos la referencia de Lucas capítulo 23 y 24, versículo 1, donde en la Biblia claramente se enseña cuál es el sexto día de la semana, llamado día de la preparación, cuál es el séptimo día de la semana, llamado Santo Sábado, el día del Señor, y cuál es el primer día de la semana, un día normal de trabajo, un día en el cual el Señor resucita, pero que por ese acto de resucitar nunca le transfirió el cambio ni la solemnidad del sábado al domingo, cosa que sí lo hizo el sistema papal, ¿sí? Entonces, por eso dice él acá, así se explica por qué los cristianos se veían obligados a reunirse antes del amanecer. Sin embargo, se imponía la fidelidad al ritmo semanal, basada en el Nuevo Testamento y vinculada con la revelación del Nuevo Testamento. En esta carta, hermanos, también hay algo interesante. En la página 65 hay algo interesante que vamos a resaltar porque estamos analizando la ley dominical final, especialmente desde 1998, cuando se escribió esta encíclica. Citando Marcos 2:27, cuando el Señor dijo claramente que, citando Marcos 2:27, cuando el Señor dijo claramente que el sábado, el séptimo día de la semana, fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, ¿sí? Citando este texto, dice, oponiéndose a la interpretación demasiado legalista de algunos contemporáneos suyos, y desarrollando el auténtico sentido del sábado bíblico, Jesús, Señor del sábado, orienta la observancia de este día hacia su carácter liberador. Recuerden, hermanos, que eso lo está escribiendo un papa, a quien la profeta de Dios le llama el representante de Satanás en la tierra, y que le está aplicando los textos del Santo Sábado bíblico, se los está aplicando al domingo, y que le está llamando al domingo el día del Señor. Entonces, citando Marcos 2:27, donde dice que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, cuando él habla del sábado, es el domingo. Y entonces dice que oponiéndose a la interpretación demasiado legalista de algunos contemporáneos suyos, ¿y cuál es la interpretación legalista de algunos contemporáneos de Jesús? Son esos judíos, esos fariseos que guardaban el sábado estrictamente y lo habían recargado, ¿cierto? Con más de 400 normas extras y habían hecho del sábado un yugo de esclavitud, un día pesado, un día triste, lóbrego. Obviamente Satanás había actuado allí. Entonces dice que Jesús, desarrollando el auténtico sentido del sábado bíblico, el Señor del sábado, orienta la observancia de este día hacia su carácter liberador, junto con la salvaguardia de los derechos de Dios y de los derechos del hombre. Pero esto lo está él aplicando al domingo, no al séptimo día de la semana.
¿cierto? Entonces, acá hace énfasis que el Señor, al hacer respetar el día del Señor, o sea, el domingo para ellos, está haciendo qué, hermanos? Salvaguardando los derechos de Dios y los derechos del hombre. Interesante que diga esto, ¿verdad? Así se entiende por qué los cristianos, anunciadores de la liberación realizada por la sangre de Cristo, se sintieran autorizados a trasladar el sentido del sábado al día de la resurrección. Entonces, hermanos, aquí está la evidencia por qué los católicos guardan el domingo y por qué los falsos cristianos, los falsos protestantes, guardan el domingo en honor a la resurrección, cuando esto es un movimiento que hizo el catolicismo, ¿sí? Por eso dice, así se entiende por qué los cristianos, anunciadores de la liberación realizada por la sangre de Cristo, noten, se sintieran autorizados a trasladar el sentido del sábado al día de la resurrección. Hermanos, ¿alguien puede tener un texto bíblico, una referencia, donde la Biblia o el Señor Jesucristo o alguno de los apóstoles haya escrito o donde se autorice trasladar el sentido del sábado, séptimo día de la semana, al domingo, primer día de la semana, día de la resurrección? No lo encontramos en ninguna parte, ¿sí? Solamente ellos lo han inventado para decir eso, pero es un cambio que los cristianos le deben al catolicismo y que los cristianos protestantes falsos obedecen siguiendo las huellas de Roma. Usted le pregunta a un cristiano evangélico, ¿por qué guarda el domingo? Y él le va a decir que lo guarda porque Cristo y los discípulos lo cambiaron en honor a la resurrección de Cristo, para lo cual no hay ninguna evidencia bíblica. En cambio, la Biblia dice que el sábado, que es uno de los mandamientos de Dios, es eterno, porque la ley de Dios es eterna, revela el carácter de Dios. ¿Sí? Y entonces, hermanos, en efecto, dice, la Pascua de Cristo ha liberado al hombre de una esclavitud mucho más radical de la que pesaba sobre un pueblo oprimido. De aquí viene, hermanos, y este Papa está dando testimonio, ¿de dónde viene la idea de que guardar el sábado es un yugo de esclavitud, es una pesada carga, y que guardar el domingo es un día de liberación, un día de fiesta, un día de alegría, ¿sí? Como lo hizo Constantino en su tiempo, un día de alegría, un día de fiesta. Y este proceso, hermanos, lleva más de 1700 años, desde el año 321, más de 1700 años, haciendo del domingo un día de alegría, un día de fiesta. Por eso en los calendarios aparece como día festivo en rojo y como séptimo día de la semana, y haciendo del sábado un día normal, un día común, un día de trabajo, pisoteando el mandamiento de Dios. Entonces, hermanos, eh, eso también es bueno que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Ahora, vamos a leer aquí en el punto 64, hermanos, esta parte que también es bien importante, ¿sí? Vamos a leer aquí, miren. En el punto 64 de la encíclica, así como leemos en la encíclica de Francisco en el punto 237. Acá en el punto 64 dice así: durante algunos siglos los cristianos han vivido el domingo no solo como día del culto, sin poder relacionarlo con el significado específico del descanso sabático. Entonces dice, durante algunos siglos los cristianos han vivido el domingo solo como día de culto, sin poder relacionarlo con el significado específico del descanso sabático.
O sea, en otras palabras, el Papa está diciendo acá que durante algunos siglos solamente se ha guardado el domingo para ir a la misa, pero no le han dado el sentido de adoración que merece, el sentido específico del verdadero descanso sabático, dice él, ¿sí? Solamente en el siglo IV, noten, la ley civil del Imperio Romano, siglo IV, está hablando tiempos de Constantino, 321. Solamente en el siglo IV, la ley civil del Imperio Romano reconoció el ritmo semanal, disponiendo que en el día del sol, interesante, hermanos, en esta encíclica, hermanos, por un lado, ahora vienen nomás los, los paganos, la ley civil del Imperio Romano pagano, ahora vienen ellos y establecen el ritmo semanal adecuado, por un lado, y dicen que solamente en ese siglo IV, la ley civil del Imperio Romano reconoció el adecuado ritmo semanal y dispuso que, noten, en el día del sol, aquí entre comillas, está reconociendo que el primer día de la semana es el día del sol. De allí que la palabra domingo en inglés se pronuncia y se diga Sunday, día del sol, de los paganos, fiesta de adoración al sol, el Domini Solis Invictus, la fiesta al dios sol nunca vencido. Dice que solamente en el siglo IV se organizó el ciclo semanal y que la ley civil del Imperio Romano reconoció el ritmo semanal y que dispuso que en el día del sol los jueces, las poblaciones de las ciudades y las corporaciones de los diferentes oficios dejaran de trabajar. ¿Cómo le llamamos nosotros a esto y cómo está escrito en el conflicto de los siglos? El decreto de ley dominical de Constantino. Y esto no es ajeno al catolicismo, porque el sistema papal se origina por esos años y continúa un proceso de progreso bajo la oscuridad y ahora abiertamente para establecer en el tiempo la marca de la bestia, la observancia obligatoria del día domingo. Entonces dice, en esa época, cuando la ley civil del Imperio Romano, fíjense hermanos, ellos mismos dan testimonio que la observancia del domingo proviene de Roma, del paganismo, de sus leyes civiles. Sí, obviamente, detrás de esto está Satanás. Proviene del emperador Constantino, el emperador romano pagano. Entonces dice, los cristianos se alegraron de ver superados así los obstáculos que hasta entonces habían hecho heroica a veces la observancia del Día del Señor. Ellos podían dedicarse ya a la oración en común sin impedimentos. Pero eso no es verdad, hermanos. Eso no es verdad. Los verdaderos cristianos conservaron su fidelidad al sábado del Señor. A pesar de que fueron muertos, torturados, fueron quemados, fueron encarcelados, fueron abandonados en las celdas para que se mueran de hambre y sed. Ahí está la historia de los valdenses, hermanos, de los albigenses, de los hugonotes. Fueron fieles portaestandartes. Nosotros lo podemos leer, hermanos, allí en el conflicto de los siglos, en el capítulo La fe de los mártires. ¿Sí? La fe de los mártires. Y podemos leer la historia. Pero el Papa dice que acá los cristianos se regocijaron, hermanos. ¿Sí? Se regocijaron porque ahora los cristianos se alegraron de ver superados así los obstáculos que hasta entonces habían hecho heroica a veces la observancia del Día del Señor. Entonces ahora, dice él, unámonos en ecumenismo los cristianos y celebremos el día del descanso dominical en adoración al sol. Y por eso los tiene ahí dentro del bolsillo a todos los falsos protestantes unidos a Roma, guardando el domingo. Y los cristianos alegres guardando el domingo, yéndose el domingo al culto dominical, ¿sí? Y los adventistas de la corporación yéndose al Vaticano
apoyando las instituciones del domingo, exaltando el domingo, exaltando el sol y enseñando desde sus púlpitos la observancia del domingo y en sus libros, hermanos, apoyando al sistema papal. Bueno, hermanos, sigo leyendo entonces. Sigamos leyendo, sigamos analizando. Recuerden que aquí da testimonio este papa de que es la observancia del domingo de origen pagano, ¿sí? Pero escribe esta encíclica para hacer ver al domingo como el día del Señor. Y esta es una encíclica, hermanos, que lleva apenas 25 años, que ahora ha sido reforzada por la encíclica Laudato Si y por todos estos sucesos que están aconteciendo en este paso final hacia la ley dominical nacional y mundial que a nosotros nos está, hermanos, tocando vivir, ¿sí? Bueno, en el punto 27, hermanos, voy a hacer énfasis aquí en esta carta encíclica, en el punto 27, dice: en esta perspectiva cristocéntrica se comprende otro valor simbólico que la reflexión creyente y la práctica pastoral dieron al día del Señor, hablando del domingo. En efecto, una aguda intuición pastoral sugirió a la Iglesia cristianizar para el domingo el contenido del día del sol, expresión con la que los romanos denominaban este día y que aún hoy aparece en algunas lenguas contemporáneas, como en el inglés Sunday. Hermanos, los católicos están ciegos, los evangélicos están ciegos. Aquí lo dice claramente, hermanos. ¿Sí? Noten, este papa dice, una aguda intuición pastoral. ¿Cómo le podemos llamar nosotros a esa aguda intuición pastoral que llevó a cristianizar para el domingo todos los sucesos del Día del Sol? A eso solamente le podemos llamar una influencia satánica en estos directores, en estos poderes, en estos secuaces de Satanás, para cambiar la santidad del sábado al domingo. Una aguda intuición pastoral sugirió a la iglesia cristianizar, o sea, meter al cristianismo, cristianizar en el día domingo todo el contenido de las actividades y fiestas del Día del Sol. Él mismo da testimonio de esto. Expresión con la que los romanos denominaban este día y que aún hoy aparece en algunas lenguas contemporáneas, apartando a los fieles de la seducción de los cultos que divinizaban el sol y orientando la celebración de este día hacia Cristo, verdadero sol de la humanidad. Entonces ahora le hacen creer que los que guardan el domingo están adorando al verdadero Cristo y que se están apartando de los paganos que adoran al sol. Pero hermanos, si ellos están adorando y están haciendo todas las prácticas del día del sol en el primer día de la semana. Entonces, hermanos, ante eso, hermanos, hay una gran claridad, ¿cierto? Bueno, acá hay una referencia también en la historia, ¿cierto? Donde dice San Justino o Justino, escribiendo a los paganos, utiliza la terminología corriente para señalar que los cristianos hacían su reunión en el día llamado del sol. Pero fíjense, hermanos, fíjense que esto no es verdad. Los verdaderos cristianos nunca se reunieron a celebrar culto en el día del sol. Fueron los paganos y los cristianos del sistema papal, los falsos cristianos que hicieron esto, ¿cierto? Bueno, vamos a seguir, hermanos. Vamos a seguir. Acá hay una parte, hermanos, en la página 68 de este libro, que habla del artículo 67 de Dies Domini,
¿cierto? Que dice de la siguiente manera, hermanos. Dice así: por eso es natural que los cristianos procuren que, incluso en las circunstancias especiales de nuestro tiempo, noten esto, hermanos, la legislación civil tenga en cuenta su deber, la legislación civil, hermanos, tenga en cuenta, ¿qué es la legislación civil? Las leyes civiles ordenadas por la Corte Suprema de Justicia y los entes que desarrollan las leyes. Es bueno, dice, en circunstancias especiales de nuestro tiempo, 1998. Es bueno, es natural que los cristianos procuren que la legislación civil tenga en cuenta su deber de santificar el domingo. ¿Cómo le llamamos a esto, hermanos? ¿Cómo le podemos llamar a esto que este señor está escribiendo en Dies Domini? De que la legislación civil debe tener en cuenta su deber de santificar el domingo. A eso es lo que nosotros y el espíritu de profecía le llamamos, los verdaderos adventistas, ley dominical del fin del tiempo, ley dominical final, porque es un decreto que será impuesto por la legislación civil, por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos y de todos los países del mundo. Su deber, el deber de los legisladores civiles de santificar el domingo. Por eso, hermanos, estos jueces de Estados Unidos, los jueces de la Corte Suprema y los jueces de la Corte Suprema de todos los países que están aprobando estas leyes son católicos y por eso, con toda razón, les llamamos secuaces de Satanás con voto de obediencia a Roma. ¿Sí? Aquí en la página 68, hermanos, no se olviden, el artículo 67 dice que la legislación civil debe tener en cuenta su deber de santificar el domingo. Y sigue diciendo también, o sea, para este Papa, la Corte Suprema de Justicia tiene el deber de aprobar leyes que santifiquen el domingo. Es un deber de la legislación civil. Por eso ellos, aunque juren fidelidad al Estado en Estados Unidos, por encima de ese juramento está su voto de obediencia a Roma. De todos modos, es un deber de conciencia la organización del descanso dominical, de modo que les sea posible participar en la Eucaristía. ¿Acaso eso no es lo mismo que leímos en Laudato Si y que lo vamos a repasar quizás? Ley dominical final. Descanso dominical para participar en la Eucaristía el domingo. Dice, absteniéndose de trabajos y asuntos incompatibles con la santificación del día del Señor, con su típica alegría y con el necesario descanso del espíritu y del cuerpo. Esto lo leímos esta mañana en el proyecto de ley dominical que llevó el senador Blair al Congreso de Estados Unidos en 1888 y que los secuaces de Satanás de la época aprobaron en parte en algunos estados y que está a punto de ir a todo el país y a todo el mundo. Lo mismo, hermanos, ¿sí? Lo mismo. Y esto que se repite desde 1888, que a su vez se repite del año 321, pues se está repitiendo ahora y se ha repetido en la carta del Papa Francisco llamada Laudato Si. Bueno, hermanos, aquí está escrito, hermanos, en la página 68 y 69 de la carta encíclica Dies Domini. Bueno, hermanos, ley dominical final. Allá en Manuscritos Revelados, en 1909, encontramos una cita
que también está consignada en Eventos de los Últimos Días, página 111, párrafo 3. ¿Qué dice? Cuando nuestra nación, miren, 1909, ¿cuántos años habían pasado de 1888? Habían pasado 11 años. Perdón, 1888 a 1902, 12 años aproximadamente, ¿sí? Habían pasado, y durante todos esos años la hermana Juárez escribió sobre la ley dominical. Y ahora dice ella claramente, cuando nuestra nación abjure de tal manera los principios de su gobierno, o sea, rechace los principios de su gobierno, los pisotee los principios, los derogue, los cambie. Cuando nuestra nación, Estados Unidos, abjure, actúe contrariamente al juramento dado de esos principios al instituirse el país como un país libre, cuando nuestra nación abjure de tal manera los principios de su gobierno, que promulgue una ley dominical, dice ella, en este acto, el protestantismo de Estados Unidos dará la mano al papismo, dará la mano al papado. Esto está escrito en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 318. Entonces, hermanos, ahora que la Corte Suprema de Justicia aprobó el descanso dominical obligatorio para esta persona y para todos los estadounidenses que quieran pedir a sus empresas que se les respete el día de descanso dominical, no está, hermanos, abjurando los principios de su gobierno, no están a punto de promulgar una ley dominical que ya está establecida y que solamente falta ir a todo Estados Unidos. ¿No está acaso dándole este falso protestantismo, dándole la mano al papado? Una cita más, hermanos. Maranata, el Señor viene, página 177, 1893. Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado. Está escrito, aquí en este grupo de los protestantes deben incluir a todos esos falsos protestantes, incluyendo a los adventistas de la corporación. Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado, del lado de la bestia, del lado del sistema del anticristo, mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo. Darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, harán que sane su herida, reviviendo su tiranía y opresión de las conciencias. Así está escrito, hermanos. Y esto se llama ley dominical final. Y esto, escrito en 1893, es lo que a nosotros nos está tocando vivir ahora, hermanos. Cuando los protestantes, dice, van a volcar toda su influencia y su poder del lado del papado, mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo. Darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma. La Corte Suprema de Justicia le está dando vida y vigor a la corrompida fe de Roma. Los abogados de la Iglesia Adventista que apoyaron este caso de este trabajador le están dando vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión de las conciencias. Tarde o temprano, las leyes dominicales serán promulgadas. Está escrito en la Review and Herald del 16 de febrero de 1905. Hermanos, 1905, más de 100 años. Han pasado 120 años casi, 118 años. Y ahora que ya es tarde para esta fecha, estas leyes están siendo aprobadas. Pronto las leyes dominicales serán puestas en vigor y hombres en posiciones de confianza sentirán encono contra el pequeño puñado que observa los mandamientos de Dios. Un Mardoqueo a la puerta. ¿Sí? Nos van a aborrecer, nos van a perseguir,
nos van a difamar, nos están difamando. Los enemigos del verdadero mensaje sienten encono, nos aborrecen, hermanos, porque alzamos la voz, porque guardamos como pueblo fiel los mandamientos de Dios y el santo sábado. Somos vistos raros. En las familias, hermanos, la presencia de un cristiano fiel no es bienvenida. Se sienten incómodos, porque cuando hay un cristiano fiel en la familia y los demás no están convertidos y guardan el domingo y comen la carne de cerdo y comen como come Babilonia y hacen sus cosas de Babilonia y del mundo. Claro, la presencia de un cristiano fiel es aborrecida, por eso prefieren que no esté. Y van a hacer para que este pequeño puñado, esta manada pequeña sea desaparecida, esta secta aborrecible, ¿sí? La profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero, Estados Unidos, haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado. Eso está escrito, hermanos, y se está cumpliendo. El papado que está simbolizado en ese capítulo por una bestia parecida a un leopardo. En el capítulo 13 de Apocalipsis, la primera bestia, simbolizada por una bestia parecida a un leopardo. Esta profecía, dice, se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Hermanos, son los Estados Unidos los que van a hacer obligatoria la observancia del domingo a través de sus decretos elaborados y aprobados por los secuaces de Satanás con voto de obediencia a Roma. Y hablando de esto, hermanos, ella dice en el conflicto, en seguridad de paz en el conflicto de los siglos, la corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Ya está en los Estados Unidos de la Libre América. Se verá a los representantes del pueblo. ¿Y a quiénes más? Y a los legisladores. Tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Profecía cumpliéndose ante nuestros ojos. Aquí se los llama, hermanos, a los representantes del pueblo, a los que llegan a ejercer cargos políticos en los congresos y a los legisladores, a los jueces. Tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Hermanos, ¿quiénes van a exigir que se imponga el domingo como ley de descanso obligatorio? ¿Quiénes? El mismo pueblo lo va a pedir, hermanos. El mismo pueblo. ¿Y cuáles son las razones? Que Dios está enojado por la sequía, por las calamidades, porque no se guarda el domingo. Y el mismo pueblo, así como Gerald Croft pidió que se respete el descanso dominical para la adoración religiosa y la Corte Suprema le aprobó, así miles y millones de estadounidenses y de personas en el mundo entero apoyarán la ley dominical. Esto está escrito, hermanos. Y estos estarán listos para aprobar estas leyes, porque tienen un voto de fidelidad a Roma. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano. Cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, el protestantismo, cuando se una con el papado y con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, el falso protestantismo, el poder romano y el espiritismo, nuestro país, Estados Unidos, repudie
todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Hermanos, gloria a Dios porque a nosotros nos ha tocado vivir en este tiempo, hermanos. Esta cita inclusive fue escrita 3 años antes de que se llevara al Senado ese proyecto de ley dominical, en 1885. A nosotros nos ha tocado ahora vivir este último paso hacia la ley dominical final. A medida que nos acercamos a la crisis final, resulta de vital importancia que la armonía y la unidad reinen entre las instituciones del Señor. El mundo no conoce más que tempestades, guerras y discordias. Sin embargo, noten, las gentes se unirán bajo una misma dirección, la de la potencia papal, para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. Hermanos, a esto se le llama ecumenismo. Estamos viviendo, hermanos, en tiempos de ecumenismo, todos unidos al sistema papal, todos unidos bajo una misma dirección, la del poder papal, inclusive cristianos y no cristianos, unidos, maravillándose en pos de la bestia. Aún los adventistas del séptimo día, formando parte del ecumenismo, apoyando a los falsos protestantes, defendiendo los derechos de los falsos protestantes, defendiendo el domingo y unidos a la bestia para oponerse a Dios en la persona de sus testigos, de nosotros, los testigos fieles de Dios. Y hermanos, esta unión, este ecumenismo es cimentado por el gran apóstata que se llama Satanás. El jefe del ecumenismo, el director del ecumenismo, el que los une a los ecuménicos es el mismo diablo. Entonces los que se reúnen, los que se unen con los católicos, los evangélicos, los falsos protestantes, los adventistas del séptimo día de la corporación, los budistas, los judíos, los musulmanes, los hinduistas, todos estos grupos, el que los une es el mismo diablo. Y los que los defienden a estos pertenecen al grupo de Satanás, que se ponen a defender a los ecuménicos, defendiendo lo indefendible y diciéndonos a nosotros que amonestamos que los tratemos mejor, que los tratemos con amor. Ecuménicos están poniéndose del lado de la bandera de Satanás. Leyes que impongan la observancia del domingo como el día de reposo causarán una apostasía nacional respecto a los principios del republicanismo sobre los cuales se ha fundado el gobierno. Los gobernantes aceptarán la religión del papado y la ley de Dios será anulada. Hermanos, aquí está clara esta cita. ¿Sí? Todo esto causará una apostasía nacional. Y estos gobernantes, hermanos, estos gobernantes aceptarán la religión del papado. La han aceptado la religión del papado. Están fallando en favor de Roma, en favor del descanso dominical obligatorio. Y la ley de Dios está siendo anulada. Hermanos, ha llegado el tiempo de alzar nuestra voz y exaltar la eternidad de la ley de Dios, exaltar el sábado, hermanos, presentar en qué consiste la marca de la bestia, presentar la verdad en contraste con el error, presentar los mandamientos de Dios en contraste con esos mandamientos del catecismo papal, presentar la ley de Dios en contraste con la ley ceremonial, para hacerles entender a los evangélicos que la ley de Dios es eterna y no fue clavada en la cruz, que fue la ley ceremonial, que era diferente a la ley moral,
Esa ley ceremonial fue la que fue clavada en la cruz. En 1911, 4 años antes de morir, la hermana White escribió, en los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la iglesia, hermanos, ella dio testimonio también que en 1911 en Estados Unidos habían movimientos que estaban asegurando el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de Roma. Los protestantes en esos actos, dice, están siguiendo las huellas de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. Comparemos esta cita, 1911, con lo que sucedió en el 2015. Allá en 1911, la profeta dijo, en todo lo que está pasando en Estados Unidos, con nuestros gobernantes que están apoyando las instituciones y las prácticas de la Iglesia romana, Estados Unidos le está abriendo la puerta y está siguiendo las huellas de los papistas. Y están abriendo la puerta para que el papado entre a Estados Unidos y recobre la supremacía que perdió allá en Europa. Hermanos, 1911 se escribió esa cita. Pero ahora, del 2015 para acá, bueno, desde 1982 también con Ronald Reagan, y ahora en el 2015, que el Papa Francisco entra al Congreso, hermanos, y habla durante 1 hora, y en esa hora es aplaudido 52 veces. Hermanos, el papado ha recuperado en Estados Unidos su supremacía perdida. Estados Unidos es un país católico, presidente católico, Corte Suprema de Justicia católica. Todos los protestantes de Estados Unidos, con excepción de los fieles adventistas que hay del séptimo día, guardan el domingo, están listos para apoyar el decreto dominical que vaya a todo Estados Unidos. El sistema papal ha recuperado su poder en la América protestante. Y está listo, hermanos, está listo para tomar el poder, para que la herida se termine de sanar y entonces se vuelva a revivir su tiranía y su persecución y la opresión sobre los que guardamos los mandamientos de Dios y somos fieles al Señor. Estamos asistiendo, hermanos, al tiempo de la imposición de la ley dominical final, al último paso de la ley dominical final. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Entonces, hermanos, una vez se apruebe la ley dominical, se termine de aprobar el decreto dominical para que vaya a todo Estados Unidos, todos los países del mundo seguirán su ejemplo, serán inducidos a seguir su ejemplo. Y aquí recordamos la frase, hermanos, cuando Estados Unidos estornuda, a todo el mundo le da gripe. Y es así, eso será como un efecto dominó. Inmediatamente, este decreto dominical, que ya salió en parte en 1888, inmediatamente vaya a todos los estados del país de Estados Unidos, inmediatamente irá a todo el mundo. En Estados Unidos, hermanos, a la apostasía nacional seguirá la ruina nacional. Estados Unidos está en apostasía abierta. Por eso Estados Unidos es un país que está en ruinas, hermanos. Hay pobreza, hay drogadicción, hay asesinatos, hay una cantidad de desórdenes en Estados Unidos.
Es un país que está supremamente endeudado. Y a esta apostasía nacional le ha seguido la ruina nacional. Inmediatamente aprueben el decreto para que sea nacional en Estados Unidos. Este país derrumbará su economía totalmente porque está escrito que a la apostasía nacional vendrá la ruina nacional. Y hay muchos que no quieren salir de Estados Unidos. Y está escrito que va a llegar un día donde los que viven en Estados Unidos darían, darán todo lo que tienen y aún hasta su vida por salir de Estados Unidos y no podrán. Será demasiado tarde. Estados Unidos será un país que va a ser castigado por su apostasía. ¿Sí? Los juicios de Dios van a caer sobre Estados Unidos. Están cayendo ya. Es un país que ha aprobado el aborto. Es un país que ha aprobado el matrimonio entre hombres, entre mujeres, entre dos o tres o cuatro o más personas. Es un país que está a punto de aprobar la ley dominical, hermanos. La cuestión del sábado será el punto culminante del gran conflicto final en el cual todo el mundo tomará parte. Entonces, hermanos, no es que vamos a pensar como muchos piensan y dicen, pero eso es allá en Estados Unidos. No, hermanos, está escrito que todo el mundo se maravillará en pos de la bestia, ¿sí? Y que este decreto de no comprar ni vender irá a todo el mundo, ¿sí? Y aquí dice, hermanos, que la cuestión del sábado será la piedra de toque, el punto culminante. Por eso debemos ilustrar la verdad del sábado, hermanos, exaltar la verdad del sábado, difundir la verdad del sábado, porque es la piedra de toque del gran conflicto, en el cual todo el mundo tomará parte, todo el mundo. Las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien estos encabezarán el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. Está escrito en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 46, escrita en el año 1900. Así que esto no va a ser solamente allá en Estados Unidos, será en todo el mundo. Y la crisis llegará a todo el mundo, hermanos. La sustitución de leyes humanas en lugar de la ley de Dios, la exaltación del domingo prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo del sábado bíblico, constituye el último acto del drama. Hermanos, la Corte Suprema de Justicia está realizando, estamos viendo con estas actuaciones en Estados Unidos, el último acto del drama. La función está por terminar, el último acto del drama. Cuando esta sustitución sea universal, Dios se revelará. Se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra, porque hermanos, los que hayan aceptado el domingo recibirán la marca de la bestia y por lo tanto recibirán las plagas, que serán la ira de Dios vaciada sin mezcla de misericordia. Está escrito también, ¿sí? En la guerra que se librará en los últimos días, estarán unidos en oposición al pueblo de Dios todos los poderes corruptos que han apostatado de su lealtad a la ley de Jehová. Hermanos, la profeta de Dios, 1891, da testimonio que en esta guerra que estamos librando ahora en estos últimos días, van a estar unidos, oponiéndose al pueblo de Dios, todos los poderes corruptos que han apostatado de su lealtad a la ley de Jehová. Todos los que se nos oponen a nosotros como pueblo de fiel de Dios, todos los que se levantan en contra nuestra, todos los que nos difaman, todos los que nos critican, todos los que hablan mal de los fieles siervos de Dios, tienen que saber en esta hora que han apostatado de su lealtad a la ley de Jehová y que no se están poniendo de parte de Dios
así se desploman los cielos. En esta guerra, el sábado del cuarto mandamiento será el gran punto en discusión, pues en el mandamiento del sábado, el gran legislador se identifica a sí mismo como el creador de los cielos y la tierra. Así es, hermanos. El sábado, hermanos, la verdad del sábado tiene que ser exaltada, tiene que ser predicada, tiene que ser presentada ante toda la gente. Todo el mundo debe ser ilustrado sobre el verdadero día de reposo. Y todo el mundo debe ser ilustrado sobre la falsedad de la observancia del domingo como día de descanso, sobre su origen. ¿Quién está detrás de imponer el domingo? Su origen pagano, su origen satánico. Hermanos, hemos leído que es Estados Unidos los que harán que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado. ¿Sí? Son Estados Unidos. Y que esta bestia de dos cuernos dirá también a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia. Estados Unidos está ordenando a los habitantes de la tierra que hagan imagen de la bestia. Con sus leyes ordena a todos los países del mundo que hagan lo mismo y que le rindan homenaje al papado. Y además, Estados Unidos mandará que todos, pequeños y grandes, ricos como pobres, así libres como esclavos, tengan la marca de la bestia. Entonces la marca de la bestia no va a ser impuesta por el poder romano, sino por Estados Unidos, que es el que le hace imagen a la bestia y que actúa en presencia de la bestia. La bestia es la bestia que tiene su marca, pero el que va a obligar a que se adore a la primera bestia, a la bestia del sistema papal, es Estados Unidos a través de sus legisladores. Se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de dos cuernos semejantes a los de un cordero y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía, ley dominical final, a la cual nosotros estamos asistiendo. Pero los Estados Unidos no serán los únicos que rindan homenaje al papado. La influencia de Roma en los países que en otro tiempo reconocían su dominio dista mucho de haber sido destruida y la profecía predice la restauración de su poder. Por eso, hermanos, hay muchos interesados en colocarse al lado de los poderosos, sirviéndole a los poderosos, para recibir su poder también, su influencia, para beneficiarse de su poder, uniéndose a Roma para participar del poder de Roma, un poder temporal, porque va a ser destruido, ¿verdad? Bueno, hermanos, acá hay algo interesante, ¿verdad? Cuando dice en Apocalipsis 13, versículo 3, vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte, hablando de la herida de muerte de la bestia, y su herida mortal fue sanada. O sea, esa herida que se le causó al papado se sanó y toda la tierra se maravilló yendo en pos de la bestia. ¿Qué significa esto? La herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. Después de eso, dice el profeta, su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló yendo en pos de la bestia. Pablo dice claramente que el hombre de pecado, noten, el hombre de pecado, el sistema papal, el inicuo, el sistema del anticristo, la Iglesia Católica Romana, el hombre de pecado subsistirá hasta la segunda venida de Cristo. Así está escrito en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Proseguirá su obra de engaño hasta el mismo fin del tiempo. Y el revelador, Juan, declara, refiriéndose también al papado, todos los que moran en la tierra le adoraron
cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Todos los que apoyan el domingo, todos los que apoyan al sistema papal, todos los que se unen en ecumenismo para apoyar al papado, todas las personas o las instituciones que se ponen del lado del papado y del ecumenismo y de Roma, sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Todos aquellos que forman parte de las iglesias o de las denominaciones que están apoyando a Roma, como la Corporación Adventista del Séptimo Día, como entidad, como corporación, tienen que saber que sus nombres no están escritos en el libro de la vida y que deben salir de ahí para formar parte del pueblo de Dios, para recibir su sello y ser fieles a los mandamientos de Dios y no recibir la marca de la bestia. ¿Sí? En todas partes del mundo se le va a tributar homenaje al papado por medio del honor que se conferirá a la institución del domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la Iglesia romana. Cuando en el mundo entero se reconozca la observancia del domingo, entonces la herida de muerte será totalmente sanada y toda la tierra irá, se maravillará en pos de la bestia. De hecho, ya se están maravillando. Hasta los secuaces de Satanás de la Corte Suprema de Justicia, hasta los abogados y pastores de la corporación, los evangélicos, muchos líderes, gobernantes poderosos, se han maravillado en pos de la bestia y están siguiendo sus pisadas. Desde mediados del siglo XIX, hermanos, 1840, 1850, el pueblo adventista, los que estudian la profecía en los Estados Unidos han presentado este testimonio ante el mundo. Desde allá estamos predicando, hermanos. El movimiento adventista fiel, genuino, el movimiento adventista historicista, desde el mediados del siglo XIX está predicando, está dando, levantando su voz, predicando el mensaje del tercer ángel. Y está presentando este testimonio ante todo el mundo. En los acontecimientos que están desarrollándose actualmente, especialmente en dicho país, se ve un rápido avance hacia el cumplimiento de dichas predicciones. Los maestros protestantes presentan los mismos acertos de autoridad divina en favor de la observancia del domingo y adolecen de la misma falta de evidencias bíblicas que los dirigentes papales cuando fabricaban milagros para suplir la falta de un mandamiento de Dios. Se repetirá el acerto de que los juicios de Dios, miren, aquí está escrito, se repetirá la afirmación o la seguridad al decir de que los juicios de Dios, los castigos de Dios, caerán sobre los hombres en castigo por no haber observado el domingo como día de reposo. Ya estamos escuchando, hermanos, esta voz. Por eso se escribió Laudato Si, la defensa del cambio climático, que porque las tempestades, los deshielos, los veranos, las tempestades, los vientos, los huracanes, los tsunamis, provocados por estos mismos secuaces de Satanás, que esos son los castigos de Dios y que esos castigos de Dios es porque Dios está enojado por no haber observado el domingo como día de reposo. Allá en este tiempo, hermanos, en este tiempo donde se escribe esta cita, ¿sí? 1888, dice, permítanme aquí, yo vuelvo a la cita donde estábamos, ya se oyen voces en este sentido y un movimiento en favor de la observancia obligatoria del domingo está ganando cada vez más terreno. Hermanos, alrededor de 1888 ya se escuchaban voces en ese sentido a través de del Partido de la Reforma Nacional, del movimiento de la Reforma Nacional. ¿Cuánto ha progresado este movimiento? La sagacidad y astucia de la Iglesia romana asombran. Puede leer el porvenir, dice. La astucia y sagacidad de este poder que ha recibido el poder de Satanás. Se da tiempo
viendo que las iglesias protestantes le están rindiendo homenaje con la aceptación del falso día de reposo. Los católicos se ríen de los adventistas del séptimo día, porque los tienen en su bolsillo, porque están yendo al Vaticano, porque están apoyando Laudato Si, la vacunación, porque están apoyando el descanso dominical obligatorio. Se ríen de los protestantes que guardan el domingo, los evangélicos, se mofan de ellos, los observa. Se da tiempo viendo que las iglesias protestantes le están rindiendo homenaje con la aceptación del falso día de reposo y que se preparan a imponerlo con los mismos medios que ella empleó en tiempos pasados. Entonces, hermanos, es el protestantismo apóstata el que va a imponer la observancia obligatoria del día domingo. Ellos van a pedir que se guarde el domingo porque Dios está enojado y Roma se ríe, los observa, se burla y los ve que le están rindiendo homenaje. Los católicos, hermanos, los evangélicos, los adventistas son objeto de burla del papado. Dicen ser protestantes, pero no protestan. Dicen ser reformadores, pero no hacen reformas. Falsos protestantes. Y los medios que van a imponer los protestantes para imponer el domingo son los mismos medios que la Iglesia Católica empleó en tiempos de persecución, en tiempos pasados. Van a ser la imagen de la bestia. Van a actuar de la misma manera como actuó la bestia cuando persiguió y torturó y mató a los que no se sometían a sus dogmas. Los que rechazan la luz de la verdad buscarán aún la ayuda de este poder que se titula infalible, de este poder romano. Lleva 1000 años de haber creado el dogma de la infalibilidad papal, a fin de exaltar una institución que debe su origen a Roma, el domingo. El domingo no tiene origen bíblico, es romano, es pagano. No es difícil prever cuán apresuradamente ella acudirá en ayuda de los protestantes en este movimiento. Hermanos, no es difícil prever, dice, cuán apresuradamente ella, la Iglesia Católica, va a acudir en ayuda de los protestantes falsos en el movimiento de imponer el falso día de reposo. Entonces les perdona el recibo predial, los vuelve corporación, asociación religiosa, les da personería jurídica, los une al Estado, les da beneficios, dinero, les paga sueldos a sus pastores, con tal de que ayuden a imponer la observancia del domingo. ¿Quién mejor que los jefes papistas para saber cómo entendérselas con los que desobedecen a la iglesia? Ya hicieron escuela, hermanos, ya hicieron escuela. Y entonces volvemos a la cita. La Iglesia Católica Romana, con todas sus ramificaciones en el mundo entero, forma una vasta organización dirigida por la sede papal y destinada a servir los intereses de esta. Instruye a sus millones de adeptos en todos los países del globo para que se consideren obligados a obedecer al Papa, sea cual fuere la nacionalidad o el gobierno de estos. Deben considerar la autoridad de la Iglesia Católica como por encima de todas las demás. Aunque juren fidelidad al Estado, siempre quedará en el fondo el voto de obediencia a Roma que los absuelve de toda promesa contraria a los intereses de ella. Está escrito, hermanos. Bueno, la historia prueba lo astuta y persistente que es en sus esfuerzos por inmiscuirse en los asuntos de las naciones y para favorecer sus propios fines a una cosa de la ruina de príncipes y pueblos una vez que logró entrar. Hermanos, acá dice, téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás, es infalible. Estos principios de Gregorio VII, Inocencio III, son aún los principios de la Iglesia Católica.
y si solo tuviese el poder, los pondría en vigor con tanta fuerza hoy como en siglos pasados. Poco saben los protestantes lo que están haciendo al proponerse aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el domingo. Mientras ellos tratan de realizar su propósito, Roma tiene su mirada o su mira puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. La herida mortal será sanada. Establezcase en los Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas, lo que estudiamos esta mañana. Las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas. En una palabra, establezcase que la autoridad de la Iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran República de la América del Norte. Hermanos, estamos asistiendo al triunfo de Roma que está siendo asegurado en la gran República de la América del Norte llamada Estados Unidos. La palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro y hoy estamos nuevamente levantando la voz, advirtiendo de este tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma, pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Claro, hermanos, las doctrinas católicas han ingresado a los evangélicos, han ingresado a los adventistas del séptimo día corporativos, han ingresado a la Cámara de Representantes, han ingresado al Congreso, han ingresado a la Corte Suprema de Justicia en todos los países, a las instituciones educativas con la educación papal. Sus doctrinas han ingresado a todos los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios, en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe en su debido tiempo. Estamos en ese tiempo donde Roma va a dar su último golpe certero, hermanos. Ahora en nuestro tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja, y esta ya le ha sido concedida. Pronto, dijo ella, veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea u obedezca la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. Hermanos, hemos terminado por este día. Nos quedará por analizar en qué consiste el proyecto de reforma laboral mundial que llevará definitivamente a través de decretos laborales a las personas a trabajar solamente 6 días de la semana, incluyendo el sábado. Un decreto laboral que va a obligar a todas las personas en el mundo a trabajar en sábado, a violar el sábado y obligará a descansar el domingo como día santo. Este proyecto de reforma laboral mundial se viene realizando desde hace muchos años atrás y nosotros ahora estamos viendo, hermanos, que a partir de este mes de junio en Colombia empezó a ponerse en práctica, bajando 2 horas semanales de trabajo y el siguiente año 2 horas más y 2 horas más, hasta que, hermanos, en unos poquitos años quede establecido el trabajo semanal, obligando a las personas a trabajar en sábado y obligándolas a, a descansar en domingo. Es un tema que nos queda pendiente. Bueno, hermanos, hemos avanzado, con la ayuda de Dios hemos terminado
el Señor nos ha permitido presentar, hermanos, el progreso, ¿sí? El progreso de, el progreso de esta ley dominical obligatoria en el tiempo. Nos encontramos en una situación apremiante, hermanos. Gloria a Dios porque hemos sido llamados para vivir en este tiempo. Esperamos con la ayuda de Dios, hermanos, que podamos seguir alzando la voz, podamos seguir advirtiendo y preparando y advirtiendo a la gente sobre este inminente peligro. Vamos, hermanos, no sé si quizás, hermanos, haya un aporte adicional, un comentario, una corrección que hacer eh, en este tema por parte de nuestros hermanos. Es el momento para hacerlo, hermanos. Quizás haya algún comentario, una opinión, una pregunta o quizás una corrección que hacer. Adelante, mis hermanos, antes de orar. Hermano Carlos, Hermano Hugo, buenas tardes, hermano. Señor lo bendiga. Adelante, hermano, lo escuchamos. buenas tardes, hermano. Bendiciones para usted, su familia y todos los hermanos que se encuentran siguiendo la estudio. Bueno, simplemente quería, hermano, resaltar que bueno que se digan las cosas por su nombre, se llamen las cosas por... Hermano Hugo, se me fue el audio. No sé si los hermanos lo están escuchando también. ¿O es usted? A ver si volvemos, hermanos, con nuestro hermano Hugo. Adelante. No lo Sí, escuchamos al hermano. Ya, sí, ahí me... adelante, hermano. Bueno, gracias, hermano. Le Ya. decía que bueno que las cosas se digan y se llamen por su nombre sin miramientos especiales de ningún tipo, porque las señales son evidentes, nos están hablando, nos están diciendo, anunciando a la luz también de la palabra cómo las cosas, los eventos se están presentando. A pesar que de pronto hay algunas personas que se molestan, que las cosas se llamen por su nombre, se parece que de pronto se indignan o quieren que se digan las cosas, digámoslo así, con un lenguaje suave, ¿no? Contemplativo, pero yo creo que no es el momento. Yo creo que es el momento de, de llamar las cosas por su nombre. A veces esta palabra y estas verdades suelen ser duras, hermano, suelen ser duras, suelen ser muy dicientes, pero creo que es la manera, creo que es la forma de decirlo. Y yo creo que si de pronto algunas personas tal vez se molestan, ¿no? O se sienten a veces de pronto ofendidas y dicen que las cosas se dicen muy duro, que así no hay que decirlas. Entonces yo creo que esa es una alerta, ¿no? Para saber que de pronto esas personas todavía están con actitudes contemplativas, ¿no? Hacia la corporación, hacia Roma, hacia los establecimientos del Estado mismo. Entonces, qué bueno, hermano, que sigamos así en esa tónica de llamar las cosas por su nombre. Nuestro Señor Jesucristo, cuando tuvo que hacerlo, lo hizo. Les dijo hipócritas, les dijo sepulcros blanqueados, les dijo cueva de ladrones. Cuando tuvo que actuar con firmeza, lo hizo. Cuando tuvo que decir las cosas con firmeza, las hizo. Entonces acá también, cuando se tenga que decir las cosas con firmeza, sobre todo en estos tiempos en las que ya estamos, las señales están muy evidentes, como se tengan que decir las cosas, hay que decirlas. Obviamente siempre con el debido respeto, pero pues tampoco tenemos que asumir una actitud contemplativa, ¿no? Cuando las señales nos están advirtiendo. Entonces, qué bueno, hermano, y simplemente será el aporte. Muchas gracias. Hermano Hugo, el Señor lo bendiga. Damos gloria a Dios y alabanza a Él, porque Él nos ha permitido tener estos materiales, nos ha permitido conocer este mensaje puro, nos ha permitido, gracias a Dios, cortar, aborrecer al papado, aborrecer el sistema corporativo,
pero a la vez hacer un llamado a las personas sinceras, a las personas que aman a Dios, que todavía están allá, para que escuchen estas advertencias de este inminente peligro y se puedan dar cuenta que están también siguiendo tras las huellas de Roma. Estamos alzando la voz nuevamente y volviendo a llamar y repitiendo la advertencia, hermanos, porque esto es verdad presente, esto no ha pasado de moda. Nosotros no somos amarillistas, somos atalayas de Dios, fieles, que procuramos en medio de nuestras limitaciones, de una manera humilde, sencilla, quizás, poder presentar estos escritos, este escrito está, y poder difundir, hermanos. Debemos orar fervientemente. Estos temas están siendo subidos al canal de YouTube. Oremos para que no suceda nada, para que no sean borrados y nuestro canal no sea cerrado definitivamente. Estamos en el límite, hermanos. Una sanción más y nos eliminan eh, todos estos años de trabajo en la grabación, en las predicaciones de nuestro canal. Oremos para que esto no suceda. Y si sucede, es porque es la voluntad de Dios y el Señor nos va a dar otros medios, nos va a dar la oportunidad de volver a empezar, de volver a predicar, hermanos, y llegar a través de estos temas a mucha gente que de verdad necesita salir de Babilonia para constituirse en pueblo de Dios. Damos gracias a Dios por nuestros hermanos fieles en Colombia, en México, en Estados Unidos, en todas partes donde hayan adventistas del séptimo día fieles a la doctrina. Le damos gracias a Dios. Y bueno, hoy pudimos compartir, hermanos, esa bonita noticia. Para mí este es un día muy especial, no solamente porque es el día del Señor, porque ha terminado el día del Señor, sino porque hoy nos pudieron compartir esa nueva iglesia en casa, ese grupo de jóvenes que acá en la ciudad de Pasto se emancipó de esa esclavitud corporativa. Y desde hace unos meses para acá ya se reúnen en casa y vemos ahí un grupo de jóvenes, un grupo de niños y están allá siendo liderados por unos hermanos que están con nosotros en el historicismo, en el caso de mi hijo Carlos Andrés, de mi hija Ana María y Jason, y que para la gloria de Dios, otros jóvenes que están con ellos han renunciado totalmente a la corporación adventista y tienen iglesia en casa, hermanos. Y ya estamos planeando con la ayuda de Dios, con nuestros hermanos de la ciudad de Pasto, que nos solemos reunir también, hacer un trabajo mancomunado con ellos, hacer una obra de salir un día en una campaña de repartir la literatura o hacer una programación, ¿cierto? Conjunta para que el adventismo historicista siga avanzando, no solamente acá en el departamento de Nariño, sino en todos los departamentos de Colombia, en todas partes del mundo, para la honra y gloria de Dios. Hermanos, nos vamos a arrodillar entonces para darle gracias a Dios, ¿sí? Hemos pasado un día, hermanos, de estudio diligente. Nuestros hermanos han estado muy pendientes, participando con nosotros. Ha sido un día de grandes bendiciones, hermanos. Nos regocijamos en este día y sentimos que el Señor nos revitaliza y nos vuelve a dar las fuerzas para continuar. Vamos a orar, hermanos. Orarán por Juan. Ya. Oremos, mis amados hermanos, para la honra de Dios. Bendito Padre Celestial, a ti damos alabanza y gratitud a esta hora, Señor. Rogamos tu perdón de nuestros pecados. Agradecemos, Señor, por tu palabra escrita, por la obra del Espíritu Santo. Agradecemos por la fidelidad de nuestros hermanos, por su perseverancia. Gracias, Señor, por conservarnos la fe que nos has dado. Gracias, Padre mío, por tu palabra y porque nos has hecho ver claramente las advertencias para este tiempo final. Señor, el privilegio de pertenecer a tu viña es único. El poder, Señor, labrar un pedacito del terreno
y preparar ese terreno, sembrar la semilla, para que tú la hagas crecer y que pueda dar fruto y ese fruto permanezca, es solamente gracias a tu poder, a tu misericordia y a tu bondad. Te quiero agradecer porque nuestros hermanos han permanecido con nosotros. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos fieles. Bendíceles en sus hogares, en su trabajo, en sus vidas, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos y a todos nuestros hermanos que están tomando parte activa en este ministerio del adventismo genuino. Estamos orando, Señor, por los que se encuentran enfermos. Oramos especialmente por mi madre, Señor, que está aquí conmigo. Fortalécela, Señor, extiende tu mano, Padre mío. Retira de su cuerpecito todo dolor, toda influencia, Señor, que la debilita. Permítele conservar la fe hasta el último momento. Perseverar, Señor, en la fe que tú le diste desde hace años atrás. Gracias, Señor, por mi hermano Jorge Humberto, que está aquí a mi lado. Ha sido el sacerdote de esta casa. Él, Señor, está llevando los hilos para hacer que en este hogar también, Señor, se predique la palabra todos los días, se haga la oración y poder conservar la fe de mi madre, de mis hermanos. Gracias por nuestros hermanos en cada rincón de Colombia que se reúnen, Señor, para adorar en Arauca, en el Tolima, en Antioquia, en Cundinamarca, en Arauca, Señor, en todas partes donde nuestros hermanos se reúnen en la costa, en Colombia, en el mundo entero. Bendícelo, Señor. Quiero orar especialmente en esta hora, Señor, por Juan. Bendícelo, Señor, guíalo al verdadero arrepentimiento. Ayúdalo, Señor, si es tu voluntad, para que él pueda ser dirigido en su mente, pueda arrepentirse de todos sus pecados, volver a los pies del Señor, convertirse de todo corazón, y que tú, Señor, si es tu voluntad, le puedas convencer de pecado, de justicia, de juicio, y que él pueda, Señor, reconocer en Cristo a su único abogado, a su único defensor, que sea, Señor, librado de esas cadenas de la esclavitud, del pecado, que si es tu voluntad tenerlo con nosotros, un día, Señor, lo puedas sacar de donde se encuentra para que pueda obedecer tu palabra, si es tu voluntad. Padre mío, igualmente a todos mis hermanos que han estado con nosotros en este lugar y en las redes sociales que nos van a escuchar, te pido que los bendigas y que a todos en esta semana, Señor, les proveas la salud, el bienestar, que les proveas, Señor, del pan de cada día, pero sobre todo del alimento espiritual, que les conserves la fe, que nos conserves la fe que una vez nos diste, y que por favor en esta semana nuestros hermanos sean protegidos, bendecidos, que podamos perseverar, Señor, y seguir adelante en el camino que tú nos has llamado, a que nos estás, Señor, llamando en el camino hacia el cielo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.